Metabolismo de los hidratos de carbono. En esta clase vamos a ver los principales glúcidos de la dieta, el ingreso de glucosa a los tejidos, los destinos metabólicos de la glucosa, las diferencias entre distintos tejidos y el metabolismo de la fructosa. Veamos los principales hidratos de carbono. Tenemos los monosacáridos, primero tenemos la glucosa, también llamada dextrosa, es la más abundante, es utilizada como combustible por todas las células, se encuentra libre en miel y en frutos maduros. Luego tenemos la fructosa, que es una cetohexosa, se encuentra libre también en miel y en frutos maduros. La fructosa libre tiene mayor poder edulcorante que la sacarosa y mucho más que la glucosa. Gracias a esta propiedad es utilizada en la elaboración de bebidas carbonatadas y golosinas. Para estos fines se produce en gran escala a partir del almidón de maíz, el cual es hidrolizado a glucosa y este convertido a fructosa por una isomerización. Estos tienen las siglas JMAF, que quiere decir jarabe de maíz de alta fructosa. Luego tenemos la galactosa. Excepcionalmente se encuentra libre, comúnmente se asocia a moléculas más complejas. Con la glucosa forma lactosa o azúcar de la leche. Veamos los disacáridos. Dentro de los disacáridos tenemos la sacarosa. Es el azúcar utilizada como edulcorante en la alimentación. Se la obtiene de la caña de azúcar y remolacha. Está formada por una glucosa y una fructosa. Es la unión entre el carbono 1 de una alfa-glucosa con el carbono 2 de una beta-fructosa. Luego tenemos la lactosa, que se encuentra en la leche, formada por una galactosa y una glucosa. El carbono 1 de una beta-galactosa con el carbono 4 de una alfa-glucosa. Y luego tenemos la maltosa o azúcar de Malta, es el producto de la hidrólisis del almidón y está formado por dos glucosas, un carbono 1 de la alfa-glucosa unido con el carbono 4 de otra alfa-glucosa. Luego tenemos los polisacáridos. Dentro de estos polisacáridos tenemos el almidón, que es la reserva nutritiva en los vegetales. Es el principal hidrato de carbono de la alimentación humana y se encuentra formado por dos polímeros, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es un polímero lineal formado por glucosas unidas en alfa-1,4 y la amilopectina tiene enlaces alfa-1,4 con ramificaciones alfa-1,6. Estas ramificaciones están separadas por 10 unidades de glucosa. Luego tenemos el glucógeno, que es un polisacárido de reserva de las células animales. Principalmente se encuentra en hígado y músculo. Estructura es una estructura ramificada, las ramificaciones están separadas por menos de 10 glucosas, por lo tanto es más ramificado que la amilopectina. Y luego tenemos la celulosa, que es un glucano con funciones estructurales en vegetales, es un componente de las paredes celulares, están unidos por glucosas por uniones beta-1,4, forma largas cadenas y los jugos digestivos no poseen enzimas hidrolíticas para estas uniones beta. Después de la absorción, los monosacáridos son transportados hacia el hígado por la vena porta. En hígado, tanto la fructosa como la galactosa se pueden convertir en metabolitos derivados de la glucosa. La principal función de la glucosa es servir de combustible. Su oxidación produce energía. Dentro de las células, la glucosa se fosforila. Es el paso inicial de todas las vías de utilización y está catalizada por exoquinasas, son enzimas que catalizan la fosforilación de la glucosa. Encontramos las exoquinasas 1, 2 y 3 en distintos tejidos. Tienen una alta afinidad por la glucosa, acuérdense por enzimología, si tienen una alta afinidad quiere decir que tienen un bajo Km.
Son inespecíficas, o sea que pueden fosforilar a otras hexosas y son constitutivas, o sea que siempre están presentes en la célula. Y luego tenemos las glucoquinasas que se encuentran en hígado y células beta del páncreas, presentan una baja afinidad para la glucosa, o sea que su Km es muy alto, son altamente específicas, o sea que solo fosforilan a la glucosa y su síntesis es inducida por la insulina. Las hexoquinasas, si nosotros vemos acá, sus Kms son inferiores a la concentración de glucosa en líquidos y células. Por lo tanto, trabajan a su máxima velocidad y su actividad no se modifica por los cambios en la glucemia, o sea que siempre están trabajando y son inhibidas por el producto, o sea por la glucosa 6-fosfato. En cambio, la glucoquinasa, su Km es mayor de la concentración normal existente en tejidos y a diferencia de la hexoquinasa no es inhibida por la glucosa 6-fosfato. ¿Cuál es la importancia de esa fosforilación de la glucosa? Primero que se forma un compuesto más reactivo, que es la glucosa 6-fosfato, y este compuesto más reactivo entonces va a permitir que se sigan produciendo todas las vías metabólicas con la glucosa. Luego esta glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula y se mantiene el gradiente de concentración de glucosa. Acuérdense que la glucosa entra a las células por una difusión facilitada y por lo tanto necesitamos un gradiente de concentración para que pueda entrar la glucosa a las células. Entonces, al transformarla en glucosa 6-fosfato, seguimos teniendo una concentración tal de glucosa dentro de las células que permite que siga entrando glucosa hacia ellas. ¿Cuáles son las vías metabólicas de los hidratos de carbono? Las que vamos a ver, las principales son la glucólisis o degradación de la glucosa piruvato, la gluconeogénesis o formación de glucosa a través de elementos no glucídicos, ya lo vamos a ver, la glucogenogénesis o formación de glucógeno, la glucogenólisis o degradación del glucógeno y la vía de las pentosas. En este cuadro estamos viendo las principales vías. Comenzamos viendo que la glucosa entonces se fosforila a glucosa 6-fosfato y este es un intermediario de varias vías. Esta glucosa 6-fosfato entonces por glucólisis se transforma en piruvato, esto es de glucosa a piruvato la glucólisis. Ahora, el camino inverso, que no es tan inverso, o sea, a través de elementos no glucídicos como puede ser el lactato, el piruvato, podemos formar glucosa por la gluconeogénesis. Se transforman en glucosa 6-fosfato y en algunos tejidos pueden liberar glucosa. A partir de esa glucosa 6-fosfato podemos ir hacia la formación de glucógeno. Esta vía se llama glucogenogénesis y la degradación del glucógeno la denominamos glucogenólisis. Y a partir de esta glucosa 6-fosfato también podemos ir a otra vía que se llama vía de las pentosas fosfatos. ¿Por qué? Porque uno de sus productos es una pentosa fosfato, que es la ribosa 5-fosfato, que es muy importante para la síntesis de ácidos nucleicos. Bien, ¿qué es una vía o ruta metabólica? Es una secuencia de reacciones que tienen un propósito particular. Por ejemplo, la más importante de este capítulo es la glucólisis o vía de Embden-Meyerhof. Embden-Meyerhof fueron dos alemanes, uno bioquímico y el otro fisiólogo, que reportaron por primera vez esta vía de la glucólisis en 1929. Es la degradación de la glucosa piruvato. Es la vía principal para la utilización de la glucosa.
tiene lugar exclusivamente en el citosol, o sea que todas las enzimas de la glucólisis se encuentran en el citosol. Funciona en todos los organismos vivientes y puede producirse en condiciones tanto aeróbicas como anaeróbicas. Veamos las rutas centrales del metabolismo que proporcionan energía. Vamos a ver que por catalopolismo las proteínas producen aminoácidos, o sea, se degradan aminoácidos. Los carbohidratos se degradan a monosacáridos, que ya dijimos que el principal es la glucosa. Y los lípidos, o sea, los triglicéridos, se degradan a ácidos grasos y glicerol. Como vemos, el metabolismo de los carbohidratos es el metabolismo principal para la producción de energía. Sería como la columna vertebral de esta producción de energía. Los aminoácidos y los ácidos grasos y glicerol convergen en algunos metabolitos de esta columna vertebral. Pueden ir hacia la formación de piruvato o hacia la formación de acetil-CoA. Ese acetil-CoA puede entrar al ciclo de Krebs y los equivalentes de reducción ir hacia la fosforilación oxidativa, o sea, hacia la cadena respiratoria, que en definitiva nos va a proveer o formar el ATP. Como ya dijimos, la glucólisis puede producirse tanto en aerobiosis como en anaerobiosis. Fíjense, acá tenemos la glucosa, que por glucólisis, que se produce exclusivamente en el citosol, va a formar ácido pirúvico. Si no hay suficiente oxígeno en la célula, el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico. Ahora, ese ácido pirúvico con oxígeno puede entrar el ácido pirúvico a la mitocondria y entrar al ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs nos va a proveer de coenzimas reducidas, o sea, de equivalentes de reducción como el NAD reducido y el FAD reducido, y eso hace que entren a el transporte de electrones, o sea, la cadena transportadora de electrones, esos electrones, para en definitiva formar ATP. Comencemos viendo la glucólisis. Esta glucólisis se puede dividir en una primera fase. Esta primera fase es preparatoria. Se invierte energía para formar compuestos incapaces de salir de la célula y son más reactivos que la glucosa misma. Tenemos la glucosa, que en presencia de una hexoquinasa o glucoquinasa va a transformarse en glucosa 6-fosfato con gasto de energía, o sea, con gasto de ATP. Esta es la primera reacción cebadora. Las hexoquinasas son enzimas que necesitan como cofactor magnesio. Luego, y es un proceso irreversible. Luego la glucosa 6-fosfato se isomeriza a fructosa 6-fosfato gracias a la fosfoglucoisomerasa, y esta reacción es reversible y esta enzima también requiere magnesio como cofactor. Luego la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-bifosfato gracias a la fosfofructoquinasa y también con gasto de ATP. Es un proceso, por lo tanto, irreversible. Esta fosfofructoquinasa es la principal enzima reguladora. También requiere magnesio como cofactor. Es una enzima alostérica que es activada cuando en la célula hay poca energía, o sea que necesitamos hacer glucólisis, y por lo tanto es activada por AMP, ADP y fructosa 2,6-bifosfato. En cambio, es inhibida cuando ya hay mucha energía en la célula, no necesitamos seguir degradando la glucólisis y por lo tanto es inhibida por ATP y citrato. Luego, esta fructosa 1,6-bifosfato se hidroliza gracias a la aldolasa en dos triosas, que son la gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Por una isomerasa, la dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. O sea que en la primera etapa de la glucólisis o primera fase, la glucosa se convierte en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato.
Veamos ahora la segunda fase de la glucólisis. En esta segunda fase se forman intermediarios de alta energía que participan en la síntesis de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Acá tenemos entonces dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato en presencia de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. El gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bifosfoglicerato. Este paso 6 es una oxidación y fosforilación del gliceraldehído 3-fosfato. Se produce una deshidrogenación del gliceraldehído 3-fosfato y la energía liberada se utiliza para introducir fósforo inorgánico del medio y formar el 1,3-bifosfoglicerato. Es un fosfato de acilo con elevada energía de hidrólisis. Dicho de otra manera, es una molécula rica en energía. Luego el 1,3-bifosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato por una enzima que es la fosfoglicerato quinasa. Este es un paso irreversible y es la primera reacción formadora de ATP, que se denomina fosforilación a nivel de sustrato. En algunas vías se producen cambios en una molécula de sustrato que conducen a redistribuir la energía contenida en la misma y crear enlaces de alta energía de hidrólisis en algunos de los compuestos intermediarios. Estos compuestos reaccionan con ADP para formar ATP. Esta transferencia de energía sin participación de la cadena respiratoria es denominada fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, el 1,3-bifosfoglicerato, que es una molécula rica en energía, cede su fosfato del carbono 1 al ADP y se forma ATP y es la primera reacción formadora de ATP. Luego este 3-fosfoglicerato por una mutasa se convierte en 2-fosfoglicerato y este 2-fosfoglicerato con pérdida de agua por medio de una enolasa se transforma en fosfoenolpiruvato, que también es una molécula rica en energía. Luego este fosfoenolpiruvato en presencia de la piruvato quinasa se produce la segunda fosforilación a nivel de sustrato. Esta piruvato quinasa también requiere como coenzimas el magnesio o el manganeso, al igual que la enolasa y la fosfoglicerato mutasa, que también requieren magnesio. Entonces se produce otra fosforilación a nivel de sustrato y el fosfoenolpiruvato se transforma en piruvato. ¿Cuál es el balance energético de esta glucólisis que hasta el momento ha sido tanto en anaerobiosis como en aerobiosis? Nosotros vimos que en la primera fase preparatoria se consumían 2 ATP y en la segunda fase se producían 2 moléculas de ATP por gliceraldehído, pero como cada glucosa produce 2 gliceraldehídos, por cada glucosa se forman 4 ATPs. Entonces 4 menos 2, el balance total es de 2 ATP. Ahora vamos a ver cómo es la regulación de la glucólisis. Tenemos 3 pasos irreversibles en los cuales intervienen la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Estos 3 pasos son reguladores de la glucólisis. La hexoquinasa es inhibida por la glucosa 6-fosfato, o sea que está controlada por una inhibición por producto. La fosfofructoquinasa, como ya dijimos, es la enzima reguladora por excelencia, es la más importante, tiene una regulación alostérica, está activada por AMP, ADP y fructosa 2,6-bifosfato. Esta fructosa 2,6-bifosfato, o sea, es un activador alostérico, disminuye el Km para la fructosa 6-fosfato y activa la unión de la enzima con el AMP.
Luego es inhibida por ATP, o sea, está regulada por los niveles de energía. A mayor cantidad de ATP inhiben a la fosfofructoquinasa, ya que es un indicador de una célula rica en energía. El citrato también inhibe, ya que indica una célula con abundancia de productos metabólicos, por lo que no hay necesidad de seguir rompiendo la glucosa. Y luego tenemos la piruvatoquinasa, que también tiene una regulación alostérica, es activada por la fructosa 1,6-bifosfato e inhibida por el ATP. Tiene una fosforilación reversible, hormona dependiente, que cuando la piruvatoquinasa está fosforilada es inactiva y cuando está desfosforilada es activa. Como nosotros vimos que la glucólisis es la oxidación de la glucosa, necesita como coenzimas NAD oxidada. O sea, si hay oxígeno, el NAD reducido que se forma en la glucólisis cede sus equivalentes de reducción a la cadena respiratoria. Ahora, cuando no hay oxígeno suficiente en esa célula, se forma lactato para regenerar el NAD, o sea, tener NAD oxidado y por lo tanto que la glucólisis pueda seguir actuando. Entonces el piruvato, en presencia de la lactato deshidrogenasa y del NAD reducido formado en la glucólisis, se transforma en NAD oxidado y lactato. Al seguir teniendo NAD oxidado, esta coenzima oxidada, la glucólisis puede seguir actuando. Otra de las vías es la gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa a partir de elementos no glucídicos. Es la síntesis de glucosa, entonces, a partir de fuentes no glucídicas como el lactato, piruvato, glicerol, algunos aminoácidos, ya lo vamos a ver. Permite obtener glucosa cuando en la dieta no se ofrecen suficientes hidratos de carbono, y se produce principalmente en hígado y riñón. ¿Cuáles son los sustratos para la gluconeogénesis? Entonces, fíjense, gluconeogénesis es el paso de piruvato a glucosa. En los eritrocitos y en el músculo en contracción activa, entonces, o sea, en anaerobiosis, se produce lactato. Este lactato, por la lactato deshidrogenasa, se puede convertir en piruvato y entrar en la gluconeogénesis. El tejido adiposo, entonces los triglicéridos se degradan en glicerol y ácidos grasos y ese glicerol puede entrar en la gluconeogénesis. Y fíjense acá abajo tenemos el ciclo de Krebs y muchos aminoácidos por su metabolismo van a dar intermediarios de este ciclo de Krebs, que en definitiva estos intermediarios van a ir a dar oxalacetato y este oxalacetato es un intermediario de la gluconeogénesis. Entonces esos son todos los sustratos posibles para hacer gluconeogénesis. La gluconeogénesis no es el camino inverso de la glucólisis. En la glucólisis nosotros hemos visto que había 3 pasos que eran irreversibles. Por lo tanto, en la gluconeogénesis hay que hacer desvíos para esos pasos irreversibles y van a actuar otras enzimas. El primer paso es el paso de piruvato a fosfonolpiruvato. Este piruvato que se había producido en la glucólisis que está en el citosol, entra a la mitocondria por transportadores específicos y este piruvato, por una piruvato carboxilasa, con gasto de energía, se carboxila y el piruvato de 3 carbonos pasa a un compuesto de 4 carbonos, que es el oxalacetato. Esta piruvato carboxilasa necesita biotina y ATP, o sea, energía para su reacción. Este oxalacetato no puede atravesar la membrana mitocondrial interna, por lo tanto se tiene que transformar en malato, en presencia de una enzima que es la malato deshidrogenasa mitocondrial. Acá se produce, del oxalacetato a malato, se produce una reducción.
Este malato entonces ya puede pasar a atravesar la membrana interna de la mitocondria, o sea, tiene transportadores específicos y el malato pasa de la mitocondria al citosol. En el citosol, por una malato deshidrogenasa citosólica, el malato se oxida y pasa a oxalacetato. Este oxalacetato, luego, por una fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, se transforma en fosfoenolpiruvato. El oxalacetato se descarboxila, se provee un fosfato de alta energía del GTP y se forma el fosfoenolpiruvato. Entonces, fíjense cómo el piruvato, para transformarse en fosfoenolpiruvato, debe sortear todos estos pasos para transformarse el piruvato a fosfoenolpiruvato. En cambio, el fosfoenolpiruvato, por la piruvatoquinasa, que era la enzima glicolítica, en el citosol pasa a piruvato a través de una sola enzima. Ahora veamos los otros dos pasos que son irreversibles. De fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y de glucosa 6-fosfato a glucosa. La fructosa 1,6-bifosfato, entonces por la fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa, se transforma en fructosa 6-fosfato. Se utiliza otra enzima diferente de la glucólisis. Luego la fructosa 6-fosfato por la isomerasa se transforma en glucosa 6-fosfato y luego la glucosa 6-fosfato por una glucosa 6-fosfato fosfatasa diferente a la de la glucólisis se transforma en glucosa. Y así entonces hacemos gluconeogénesis. Ahora, esa glucosa 6-fosfato fosfatasa está localizada en el retículo endoplásmico del hepatocito. Entonces vemos cómo la glucosa 6-fosfato, en presencia de la glucosa 6-fosfato fosfatasa que se encuentra en el retículo endoplasmático, pasa a glucosa y fósforo inorgánico. Entonces, esta es la luz del retículo endoplasmático y esta glucosa entonces puede irse hacia el citosol. La localización de esta glucosa 6-fosfato fosfatasa en el retículo endoplasmático permite aislarla de la glucólisis y de la vía de las pentosas. Fosfato. Si la enzima estuviera en el citosol, toda la glucosa 6-fosfato sería hidrolizada y por lo tanto esas vías no funcionarían correctamente. Veamos ahora el ciclo de Cori. ¿Qué es el ciclo de Cori? El piruvato de la glucólisis o de la glucogenólisis en el músculo es oxidado a dióxido de carbono y agua en el propio tejido cuando el suministro de oxígeno es suficiente. Sin embargo, cuando la actividad contráctil es intensa, la provisión de oxígeno no alcanza para la necesidad de oxidación y gran parte del piruvato se transforma en lactato. Este lactato pasa a la sangre y en el hígado se convierte de nuevo en glucosa o glucógeno. Cuando la glucemia disminuye, el hígado degrada ese glucógeno a glucosa, esa glucosa va hacia la sangre, de la sangre va al músculo y así se cierra el ciclo. Este es denominado ciclo de Cori. Otra de las vías dijimos que es la glucogenogénesis, o sea, que es la formación de glucógeno. Se realiza en muchos tejidos, pero es realmente importante en hígado y músculo. La primera reacción enzimática entonces es la formación de glucosa 6-fosfato por la hexoquinasa. Después la glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato por una mutasa. Y el tercer paso es una activación de la glucosa por el uridín trifosfato, que es un nucleótido de alta energía.
Entonces, la glucosa 1-fosfato en presencia del uridín trifosfato y por la uridín difosfato glucosa pirofosforilasa se transforma en UDP-glucosa o uridín difosfato glucosa más pirofosfato inorgánico. Este pirofosfato es rápidamente hidrolizado por acción de una pirofosfatasa, por lo que la reacción es prácticamente irreversible. El UDP-glucosa dota a la glucosa de la reactividad necesaria para participar en la síntesis de glucógeno. Entonces, el UDP-glucosa, en presencia de un glucógeno ya preexistente con N azúcares, N glucosas, en presencia de la glucógeno sintasa, se le agrega una glucosa más y queda como glucosa N+1 este polisacárido. Y luego viene la enzima ramificante o amilo alfa 1,4 alfa 1,6 glucotransferasa, que cuando la glucógeno sintasa ha alargado la cadena hasta 10 o más residuos, interviene esta enzima que corta un segmento de 6 glucosas o más para insertarlos en una unión alfa 1,6. En este esquema, entonces, tenemos cómo se produce la glucógenogénesis. Tenemos el glucógeno, que en presencia de la glucógeno sintasa y UDP-glucosa va incorporando glucosas a las cadenitas preexistentes con uniones alfa 1,4. Cuando hay 10 uniones alfa 1,4 en las cadenas, a partir del sexto hidrato de carbono actúa la enzima ramificante, lo corta y entonces, fíjense, forma una unión alfa 1,6. Y es así entonces como se va agregando uniones alfa 1,4 y alfa 1,6 para formar el glucógeno. ¿Cuál es el gasto de la glucogenogénesis? La glucogenogénesis se gasta un ATP para fosforilar la glucosa 6-fosfato, y un ATP para generar ese uridín trifosfato. O sea, uridín difosfato más ATP va a dar uridín trifosfato más ADP. Entonces, ese es el gasto de energía para la glucogenogénesis. La glucógenosintasa es la enzima reguladora de esta vía. Tiene un efector alostérico positivo, o sea, cuanto más glucosa 6-fosfato se activa la glucógenosintasa para formar glucógeno, y a su vez hay dos formas de la glucógenosintasa. Tenemos una glucógenosintasa fosforilada, que es inactiva, y una glucógenosintasa desfosforilada, que es activa. La fosforilación y desfosforilación tiene que ver hormonas, o sea, las hormonas están involucradas en esto, que lo van a ver en clases posteriores. Veamos la glucogenina. Cuando no hay en la célula glucógeno preexistente para que la glucógenosintasa agregue glucosas, se necesita una proteína que se une la glucosa ahí con uniones glucosídicas a la tirosina. Forma una cadenita de 8 glucosas y sobre esta cadena anclada actúa tanto la glucógenosintasa como la enzima ramificante. Entonces, esta glucogenina es una proteína iniciadora que es receptora de las primeras glucosas, tiene actividad catalítica propia, o sea, cataliza las uniones de la glucosa. Veamos acá el esquema. Tenemos la glucogenina, que tiene residuos de tirosina. Hay una autoglucosilación, o sea que ella misma tiene actividad catalítica, y en presencia de UDP-glucosa va agregando glucosas a el resto tirosina. Cuando hay 8 glucosas, esta glucogenina ya decimos que está cebada, y entonces permite que actúen tanto la glucógenosintasa como la enzima ramificante, y se van formando uniones alfa 1,4 y alfa 1,6 hasta tener un complejo
glucogenina glucógeno dentro de la célula. Veamos ahora la glucogenólisis. La glucogenólisis no es el proceso inverso de la glucogenogénesis. Se utilizan otras enzimas. Primero, el glucógeno es fosforilado, la glucosa, en el carbono 1 por una glucógeno fosforilasa. Se forma glucosa 1-fosfato y el glucógeno queda con una azúcar menos, o sea, con una glucosa menos. Por eso ponemos glucógeno N-1. A su vez, la glucosa 1-fosfato por una mutasa puede convertirse en glucosa 6-fosfato y aquellos tejidos que tienen la glucosa 6-fosfato fosfatasa pueden convertirla en glucosa y proveer de glucosa hacia las distintas células. Ahora, ¿cómo es esta glucogenólisis? Tenemos, entonces, fíjense, tenemos el glucógeno que por medio de una fosforilasa, que dijimos, va a insertar fosfato en el carbono 1 y se va formando glucosa 1-fosfato y se va degradando el glucógeno. La acción de la enzima glucógeno fosforilasa se detiene 4 glucosas antes de la unión alfa-1,6. Y acá interviene otra enzima que es la glucotransferasa, ¿no? Glucógeno transferasa, que desprende el trisacárido, y lo transfiere al extremo de una rama vecina, quedando una glucosa libre, una glucosa sola en la unión alfa-1,6. Luego se produce la hidrólisis de esa unión alfa-1,6 por una enzima desramificante o también llamada amilo alfa-1,6 glucosidasa y entonces queda todas las glucosas en forma de uniones alfa-1,4 y una glucosa libre. ¿Cuáles son las funciones del glucógeno, tanto muscular como hepático? Entonces, en el hígado dijimos que el glucógeno se transforma en glucosa 1-fosfato, luego glucosa 6-fosfato y cuando necesitamos glucosa porque hay poca glucosa en los tejidos y por lo tanto hay poca glucosa circulante en la sangre, la glucosa 6-fosfato fosfatasa que se encuentra en hígado, riñón e intestino puede desdoblar a la glucosa 6-fosfato en fósforo inorgánico más glucosa y esa glucosa irse hacia la sangre. En cambio, el músculo, cuando degradamos el glucógeno, formamos glucosa 6-fosfato, pero esa glucosa 6-fosfato solo nos va a servir para darle energía al músculo. El músculo no tiene la enzima glucosa 6-fosfato fosfatasa, por lo tanto no puede proveer de glucosa a la sangre y de ahí a otros tejidos. Esa es la gran diferencia. Veamos otra vía, que es la vía de las pentosas fosfato. ¿Cuáles son las funciones principales de esta vía? Primero, generar NAD-fosfato reducido. Este NAD-fosfato reducido se necesita para síntesis, o sea, para procesos anabólicos. Son para la síntesis de ácidos grasos, también se utiliza para la síntesis de colesterol. Y además necesitamos la vía de las pentosas fosfato para la producción de pentosas fosfatos. Estas pentosas fosfatos sirven para la síntesis de ácidos nucleicos, tanto de ADN como de ARN. Esta vía de las pentosas fosfatos tiene una primera fase donde la glucosa 6-fosfato sufre 2 oxidaciones y una descarboxilación y lo transforma en una pentosa fosfato que es la ribulosa 5-fosfato. Se produce acá todo el NAD-fosfato reducido, es un proceso irreversible. Entonces tenemos acá en este esquema
La primera fase, que es un proceso oxidativo irreversible donde toda la glucosa se transforma en ribulosa 5-fosfato, se obtiene todo el NAD-fosfato reducido. La segunda fase es una fase no oxidativa, se producen todas reacciones reversibles y se forman aldosas y cestosas de 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Los principales son la fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato sirve para entrar, digamos, por ejemplo, en la glucólisis. Se produce gliceraldehído 3-fosfato que también puede entrar en la glucólisis. O sea que nos va a proveer de intermediarios de la glicólisis. Sirve para la síntesis de nucleótidos, por eso dijimos la ribosa y ribulosa 5-fosfato, y es activa en tejidos que sintetizan entonces ácidos grasos y esteroides, como el colesterol y todas las hormonas esteroideas, gracias a este NAD-fosfato reducido. Tiene una importancia suprema en los eritrocitos que necesitan este poder reductor para mantener el grupo hemo de la hemoglobina en estado ferroso. O sea que se necesita de este NAD-fosfato reducido que nos da el poder reductor para que la hemoglobina siempre tenga el hierro en estado ferroso, que es de la única manera que sirve para transportar el oxígeno. ¿Cuáles son las vías metabólicas de glúcidos? O sea, la importancia de las vías metabólicas en los distintos tejidos. En el glóbulo rojo, entonces, como dijimos, no tiene mitocondrias. La glucólisis es la única vía proveedora de energía. Y el NAD-fosfato reducido de las vías de las pentosas mantiene la concentración normal de glutatión reducido, que también sirve para mantener las membranas celulares reducidas y que no actúen compuestos oxidantes en estas membranas, y para mantener el hierro en estado ferroso de la hemoglobina. En el tejido nervioso dijimos que es dependiente exclusivamente de la glucosa sanguínea como fuente de energía. O sea que el tejido nervioso sí o sí necesita glucosa como fuente de energía. El tejido muscular, si la contracción muscular es intensa, se produce en anaerobiosis y se obtiene energía entonces solo exclusivamente de la glucólisis. El tejido adiposo, la glucólisis y la vía de las pentosas proveen entonces de gliceraldehído 3-fosfato, y ese gliceraldehído 3-fosfato también sirve para la síntesis de triglicéridos. Y en el hígado, que es, dijimos ya, el principal órgano regulador de la glucemia, posee esta glucosa 6-fosfato-fosfatasa que permite liberar glucosa a la circulación. Cuando se consumen muchas bebidas carbonatadas y golosinas endulzadas con el jarabe de maíz de alta fructosa, se obtiene en el metabolismo mucha fructosa. Por eso vamos a ver el metabolismo de la fructosa. Al ingresar fructosa a la vía glucolítica, elude las reacciones limitantes de esta glucólisis, que se acuerdan eran la hexoquinasa y la fosfofructoquinasa. A su vez, la fructosa en presencia de la fructoquinasa se transforma en fructosa 1-fosfato y esta fructoquinasa no es regulada. Además, la fructosa 1-fosfato es activador de la piruvatoquinasa. Una ingesta exagerada de fructosa puede provocar acidosis láctica, satura la glucólisis y el gliceraldehído 3-fosfato se deriva hacia la formación de triglicéridos. Por eso es tan malo consumir estas bebidas endulzadas con este jarabe de maíz de alta fructosa, justamente por este metabolismo de la fructosa que tiene una ausencia de regulación. Se favorece entonces el incremento de ácidos grasos y de triglicéridos. Bueno, esto es todo por esta clase. Gracias por estar acá presentes y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.